Buenos días, licenciada, compañeras. A continuación, el grupo número 2, integradas por Carelis Estefanía Freire Fernández, Alba Inés Encalada Romero y mi persona, América Carinda González Ordóñez. A continuación, vamos a exponer el debate de psicopatología de la educación con el tema relevancia de un diagnóstico preciso en psicopatología infantil para el abordaje de trastornos mentales en niños. Autores como Ruther y Ashburn han subrayado la necesidad de entender la psicopatología infantil no como una versión en miniatura de la psicología adulta, sino como una disciplina con especificidades propias en las que el desarrollo normativo y los procesos de maduración juegan un papel crucial. Así, una de las características esenciales de esta área es la consideración de los síntomas en función de la edad, el contexto y el nivel de desarrollo del niño. Esto implica reconocer que ciertas manifestaciones consideradas patológicas en un adulto, como la dependencia emocional intensa, pueden ser totalmente normales en un niño pequeño. Sin embargo, los límites de la psicopatología infantil son objeto de constante debate de la limitación entre lo que se considera un trastorno y lo que forma parte de la variabilidad normal del desarrollo, que es compleja, especialmente dado que en la infancia está marcada por una continua transformación emocional, cognitiva y social. A continuación, mi compañera les va a exponer. Continuando, tenemos el proceso de diagnóstico en psicopatología infantil. Definición y objetivo. Nos dice que es un proceso complejo y delicado que busca identificar alteraciones emocionales, conductuales o del desarrollo en niños y niñas, considerando tanto sus manifestaciones clínicas como el contexto en el que se presentan. A diferencia del diagnóstico en adultos, en la infancia los síntomas pueden ser variables, menos estables y fuertemente influenciados por factores familiares, escolares y sociales. El objetivo es comprender de manera integral el funcionamiento emocional, conductual y cognitivo del niño o niña, identificando la presencia de posibles trastornos o dificultades del desarrollo con el fin de orientar intervenciones terapéuticas, educativas y familiares adecuadas. A continuación tenemos los elementos del diagnóstico. Entrevista clínica. Este es el punto de partida del proceso de diagnóstico porque permite recoger la información sobre el motivo de consulta, antecedentes familiares, historia del desarrollo, dinámica familiar y escolar, así como cambios recientes en el comportamiento o estado emocional. La observación directa, esta es en diferentes contextos como consulta, escuela, hogar y brinda información valiosa sobre el comportamiento de los niños. El análisis del contexto familiar y social. Aquí se evalúa el funcionamiento familiar, estilos de crianza, redes de apoyo que permiten comprender cómo influyen en la aparición y mantenimiento de los síntomas. La formulación diagnóstica. Esta se da a partir de la integración de todos los datos. Se elabora una hipótesis diagnóstica considerando calificaciones internacionales como el DMS o el CIE, pero sin perder de vista la singularidad del niño y su entorno. También tenemos la devolución diagnóstica. Aquí ya es el momento en el que se comunican los hallazgos a la familia y al niño si corresponde, de forma clara, respetuosa y constructiva. Como siguiente tenemos las fases del diagnóstico en psicopatología infantil. La primera fase es la identificación del problema y planificación del procedimiento. Esta es esencial para establecer las bases del proceso diagnóstico. Se trata de comprender el motivo de la consulta, identificar los síntomas o comportamientos y organizar de forma estructurada el plan de evaluación que permita comprender la situación del niño o niña. Como características es que esta fase marca el inicio del proceso de diagnóstico. Aquí primero se entiende el motivo de consulta y se delimita el problema inicial. Se analiza quién plantea el problema, qué lo motiva y qué expectativas tienen los padres, docentes u otros profesionales. Se recopila información del entorno familiar, escolar y social. Aquí no se establecen diagnósticos, sino hipótesis. Se adapta a las características del caso, como la edad del niño, naturaleza del problema, nivel inicial y familiar, etc.
y se implica el consentimiento informativo de los padres o cuidadores. Como segunda fase, tenemos la recogida de información, en donde se realiza a través de entrevistas con los padres o cuidadores. Pueden ser entrevistas clínicas con el niño, según su edad, cuestionarios, revisión de antecedentes médicos, escolares y familiares. Aquí se construye una visión amplia y contextualizada del caso. Como características, tenemos que se utilizan diversas técnicas, como entrevistas, observaciones, pruebas, cuestionarios, registros. Aquí las técnicas o instrumentos se seleccionan según la edad, nivel de desarrollo y características del niño, como también según la naturaleza del problema detectado en la fase anterior. En esta recogida de datos se realiza respetando principios éticos de la práctica profesional, confidencialidad, consentimiento informado y el interés superior del niño. También tenemos las dimensiones que se consideran en el diagnóstico psicopatológico infantil. Tenemos la dimensión biológica, que incluye aspectos como antecedentes médicos, genéricos, desarrollo neurológico, sensorial y psicomotor. La dimensión cognitiva, que explora las funciones intelectuales como memoria, atención, lenguaje, percepción, razonamiento, entre otros. La dimensión emocional y afectiva, que evalúa el estado de ánimo, la regulación emocional, los miedos, ansiedad, autoestima y expresiones afectivas. La dimensión familiar y social, en donde se analiza la dinámica familiar, estilos de crianza, vínculos afectivos, conflictos en el hogar y nivel de apoyo social. Muy bien, compañera. En base a lo que usted nos ha hablado, ¿me podría decir cuál es el rol de los docentes en el proceso de diagnóstico en psicopatología infantil y cómo pueden contribuir de manera efectiva sin asumir funciones clínicas? Bueno, considero que es fundamental, ya que quienes observan a los niños en un entorno estructurado durante muchas horas al día y se realizan diagnósticos clínicos, su colaboración es clave para identificar señales de alerta y aportar información relevante. Entonces, los docentes pueden contribuir de una manera factiva, detectando cambios significativos en el comportamiento, el rendimiento escolar, la socialización o la expresión emocional del alumno. También se puede registrar y comunicar observaciones detalladas y objetivas al equipo psicopedagógico, a los orientadores escolares. También pueden colaborar con las familias y profesionales de salud para facilitar la derivación y seguimiento del niño. Y por último, podrían aplicar estrategias pedagógicas adoptadas una vez establecido el diagnóstico, trabajando en conjunto con otros especialistas para apoyar al niño en el aula. Muchas gracias, compañera. A continuación, nuestra compañera Albita. Continuamos. En la tercera y cuarta fase del proceso de diagnóstico psicopatológico infantil se centran en la integración de la información y la formulación del juicio clínico. ¿Qué es el objetivo principal de este proceso para lograrlo? Se debe realizar un esfuerzo de síntesis y homogeneización de los datos recopilados de las diferentes áreas de evaluación. En esta fase es esencial analizar y separar los datos antes de volverlos a unir, seleccionando lo relevante y reconociendo la importancia de indicios aparentemente humildes. Los datos deben integrarse en la historia clínica de cada uno del niño, lo que lleva a la formulación de una hipótesis diagnóstico breve, flexible y segura que influya y estructure la psicopatología. Además, una breve descripción de su evolución etiopatológica y el diagnóstico clínico. La comunicación del diagnóstico puede ser verbal o escrita. La comunicación verbal es más espontánea, pero puede ser menos precisa y susceptible de malentendidos. Por lo tanto, se recomienda combinar ambas formas de comunicación. También tenemos el informe escrito, que debe ser claro, preciso y evitar tensionismos innecesarios. Debe ser conciso y contener información relevante, como filiación de antecedentes, descripción del problema, resumen de exploración y pruebas realizadas de juicio clínico. Continuando, tenemos los errores derivados del profesional. Tenemos primero, por ignorancia. Pueden ocurrir debido a la falta de conocimientos necesarios para comprender y evaluar adecuadamente cada caso de cada uno de nuestros niños. Dos, por errores humanos. Incluye interpretaciones defectuosas de la información recopilada.
3. Abuso de nominalismos. Hace referencia al uso excesivo de un lenguaje técnico y exclusivo del profesional que puede dificultar la comunicación con otros involucrados. 4. Enfrentar evaluación técnica con evaluación artística. Implica la falta de equilibrio entre el enfoque técnico y el enfoque artístico en la evaluación clínica. Se recomienda una complementariedad entre ambos enfoques. Como quinto tenemos abuso del etiquetado. Se refiere al uso de etiquetas diagnósticas que pueden tener implicaciones negativas para el niño y su entorno y su tratamiento. Sexto, uso de una doctrina psicológica y su lenguaje exclusivista. Esto ocurre cuando un profesional se adhiere rígidamente a una sola doctrina psicológica y utiliza un lenguaje especializado que no es comprensible para otros. Continuando tenemos los errores de las características del niño. Tenemos la inteligencia del lenguaje, estilo cultural. Las diferencias en la inteligencia, el lenguaje y estilo cultural del niño pueden influir en la evaluación y el diagnóstico. También tenemos por el tipo de específico de problemas psicopatológicos y las dificultades de la evaluación. Algunos problemas psicopatológicos son más difíciles de evaluar que otros, los que pueden llevar a errores diagnósticos. Tenemos también la falta de visión evolutiva, la falta de una perspectiva a lo largo del tiempo, considerando la evolución del niño en lugar de evaluarlo solo de un punto o tiempo. Continuando, tenemos errores derivados del contexto, que da por lugar y ambientes inadecuados. Los errores pueden surgir cuando el entorno de la evaluación es diferente al entorno habitual de cada uno de nuestros niños. Por interferencias de la familia, aquí se refiere a la influencia de la familia en la evaluación y el diagnóstico puede dar lugar a errores, ya que sus percepciones y expectativas pueden sesgar la información. Gracias, compañera Albita. En base a lo que nos ha hablado, ¿nos puede describir los errores derivados del profesional? Claro, compañera. Puedo decirle que los errores derivados del profesional tenemos por ignorancia, por errores humanos, abuso del nominalismo, enfrentar evaluaciones técnicas como de evaluación artística, abuso de etiquetado y un uso de una doctrina psicológica y su lenguaje exclusivista. Muchas gracias, compañera. En conclusión, podemos decir que el estudio del concepto y de los límites de la psicopatología infantil evidencia la complejidad inherente a la comprensión de los trastornos mentales en la niñez, ya que no es posible abordar esta área sin reconocer la profunda interrelación entre el desarrollo evolutivo, los contextos socioculturales y las características individuales de cada niño. A diferencia de la psicopatología adulta, donde los patrones de funcionamiento suelen ser más consolidados, en la infancia, los síntomas deben ser analizados a la luz de una trayectoria en constante transformación, en la que es fundamental distinguir entre manifestaciones transitorias propias del desarrollo y alteraciones que realmente configuran un trastorno. Además, es imposible destacar que la delimitación de lo patológico en la infancia implica una responsabilidad ética significativa. El riesgo de estigmación, la medicalización excesiva de conductas normales y la presión de normas culturales específicas exigen que los profesionales actúen con sensibilidad, con prudencia y con un profundo respeto por la diversidad del desarrollo humano. Esto es todo en cuanto a nuestro panel de discusión. Muchas gracias, licenciada y compañera.